Vieron como debería ser siempre la misma. Hoy toca ver justamente el significado de la sangre. Vimos el altar de sacrificio. ¿Te acuerdas lo que vimos el sábado pasado? ¿Sí? ¿Se ve o no? No está proyectado. No, tengo el técnico allá atrás. Una más ahora. Tenemos que mejorar el. Ahí. Una más de. No, a ver. No, la de. Ahí. ¿De acuerdo? Lo tenemos ahí y lo tenemos acá. ¿Sí? ¿Te acuerdas que estaba la puerta? Explicaron lo que representaba la puerta. ¿Sí? ¿De qué material era eso? De bronce. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y de qué? Tenía una para llevarlo, las varas, ¿sí? Y era un mobiliario, no usaba mobiliario, porque tenían esas varas para trasladarlo de un lugar a otro. ¿Sí? De esas varas que están ahí y tenía unos cuernos, ¿sí? Y tenía como una parrilla, ¿se acuerdan? Que levantaban esa parrilla y había una puerta, ¿sí? Y la sangre, este tema que vamos a hablar sobre lo que recién contó Hugo acerca de lo que era la Pascua, de la sangre, ¿sí? La sangre siempre tiene un significado en la Biblia, pero muchas veces, a los que no nos gusta ver sangre, eh, pasamos alto, ¿sí? Pero aquí la sangre tiene un significado especial. Entonces decimos, la sangre representa muchas veces algo importante que la gente realmente lo ignora porque va más allá al mueble, ¿sí? Pero lo importante era que pasaba con ese animal que caía, ¿sí? Vamos a buscar el primer texto que está en Levítico capítulo 17. Verso 11. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre la verdad por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? Este texto es clave, ¿sí? Porque nos dice que nos revela la gravedad primero de lo que es el pecado para la persona. ¿Sí? Dice que en la sangre, la vida de la carne está en la sangre, o sea, la sangre es algo importante. ¿Sí? Y para eso, como la sangre es algo importante, el pecado no es algo liviano en el cual nosotros podamos jugar con el pecado. ¿Sí? Con el pecado no se juega, con lo que es la definición de pecado, que siempre decimos que pagar blanco, de hacer lo que Dios no quiere que hagamos, no cumplir su voluntad. Vivir sin un pensamiento constante hacia lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Ignorar muchas veces la palabra de Dios, tener un pensamiento, como siempre decimos, hacer un Dios a nuestra forma, eso también es pecado, ¿sí? Y muchas veces también ser los dioses es pecado, ¿sí? Nos vienen diciendo que tenemos que ordenar nuestra casa, ¿sí? No ordenar nuestra casa es un pecado, ¿sí? No estar conforme a lo que Dios nos manda, ¿sí? Y ser liviano, ser tibio, ¿sí? Es pecado. Entonces la sangre es de suma importancia. Y cada vez que en el tabernáculo se derramaba sangre, Dios estaba diciendo que el pecado costaba una vida, ¿sí? Costaba la vida de un animal. ¿Sí? No era algo gratis, ¿sí? No era algo sin valor. Tenía que acercarse la persona que venía con el animal, dice, y podía traer un becerro, un macho cabrío, una oveja, una cabra, o un ave, según el caso, y el pecador se acercaba a Dios, ¿sí? O sea, cuando se acercaba, no se acercaba con el se acercaba con un animal.
para cumplir con la liturgia en este lugar. ¿Sí? El primer mobiliario que encontramos es este, donde había que sacrificar a uno de estos animales para cumplir, ¿sí?, con esto que era el sacrificio y el derramamiento de sangre. Ahora, nos explicaron cómo era todo este recorrido a través de la sangre dentro del tabernáculo. ¿Se acuerdan? El pecador, ¿qué hacía? Ponía su mano sobre el animal y hacía como que el animal lo sustituía, y el que pagaba el precio de muerte era el animal. El animal era degollado, ¿sí? Y eso identificaba como una transferencia simbólica de culpa. ¿Sí? El animal simbólicamente representaba la culpa de la persona que lo traía a ofrecerlo el sacrificio en este altar de sacrificio de holocausto, que era este altar de bronce. Era un ritual, ¿no? Pero tenía una simbología importante. Se hacía un reconocimiento de sustitución, o sea, el animal pasaba a pagar el precio que correspondía a la persona. Ahora, la víctima era sacrificada, después que le ponían la mano, el animal era degollado. Y así continuaba dentro del significado que muchas veces hemos escuchado, que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La culpa, en este caso, se resolvía de manera superficial, y dice que para que haya represión del pecado, o haya expiación del pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Todo esto acontecía alrededor de este lugar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba? El sacerdote tomaba esta sangre, ¿sí?, que recibía, y la sangre debía ser aplicada litúrgicamente. Todo esto tiene una liturgia, una forma de proceder dentro del tabernáculo, dentro de este lugar que tenemos aquí. Y la sangre se presentaba, ¿sí?, delante de Dios. Ahora, la sangre en el altar de bronce, ¿sí?, era rociada sobre, o derramada sobre el altar o sobre los pies de este lugar, ¿sí?, acá arriba o acá abajo. Dice que empezaba con este sacrificio, y sin este sacrificio no había acceso al resto del tabernáculo. Para que tengamos una idea, o sea, no es que entraba y podía seguir para los otros lugares. Tenía que haber primero un sacrificio para seguir avanzando en la liturgia dentro de lo que es el tabernáculo. ¿Sí? Tal vez para nosotros que no estamos acostumbrados a mucha liturgia, ¿sí?, por eso es extraño, pero aquellos que han ido o conocen de otro tipo de religiones que tienen su liturgia, bueno, esta es una liturgia que Dios había establecido para el pueblo de Israel. ¿Sí? Que quede claro, el pueblo de Israel, no para la iglesia. ¿Sí? Entonces, esa vida entregada representaba o simbolizaba un juicio satisfecho, un lugar de sustitución donde un animal reemplazaba lo que le correspondía a la persona que lo ofrecía. Ahora, esa sangre tenía un recorrido aquí, pero también dentro de esa liturgia, una vez al año había que entrar con esa sangre dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Eso pasaba una vez al año. ¿Sí? O sea, había el sacrificio continuo, pero una vez al año había un sacrificio especial para esto, para redención, para remisión, dentro de este lugar, donde se ofrecía y se hacía el pacto con Dios, dentro de otro mueble que vamos a ver, ¿sí?, que es el arca del pacto, arriba de esa arca del pacto. Esto es en líneas generales, ¿sí?, para que tengamos una idea. Que la sangre tenía un recorrido aquí en el altar de sacrificio, y luego ingresaba al lugar santo y al lugar santísimo, ¿sí?, donde el sacerdote hacía su expresión, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la sangre? Vamos avanzando con la diapositiva. ¿Sí? Y ahí en Levítico leímos que la vida estaba en la sangre, y que la sangre dice que yo las he dado para hacer expiación. O sea, la sangre es algo que Dios nos da a través de este animal para hacer expiación. ¿Sí? Para pagar el precio por la culpa del pecado. Y dice, el pecado, como siempre dijimos, no es algo liviano. El nombre suele minimizar el pecado, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces solemos decir, no, pero es una cosa chiquita, es algo... Pero para Dios el pecado es, ya sea pequeño o sea grande, es pecado.
¿sí? Es algo que siempre lo decimos aquí en la iglesia, podemos tener diversas actitudes, pero esas actitudes, si son pecados, para Dios tienen el mismo peso y el mismo castigo, ¿sí? No hay pecado más grande o pecado más chico. Necesitamos, sí o sí, tener el perdón de todos nuestros pecados. Y eso lo vemos, o lo vimos, a través de la obra de Cristo en la cruz, donde Él pagó el precio por todos los pecados. No dice por un pecado, no, o por un pecado de un grupo de personas o de alguien en forma personal. Pagó el precio de todos. Ahora, el tema es que cada uno tiene que hacer propio ese sacrificio para recibir la remisión de pecados. Ahora, el pecado cuenta. Dice, no hay pecado pequeño contra Dios, contra un Dios que es santo. No hay rebelión sin consecuencias. No hay culpa sin juicio. ¿Sí? Hoy, muchas veces, el sentido de gravedad de lo que es el pecado nos lleva a menospreciar el valor de la sangre. De la sangre no del Cordero, de la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque estamos hablando de que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz. ¿Sí? Cuando el soldado romano lo traspasó, ¿sí? Dice que salió sangre y agua. O sea, el Señor derramó su sangre. Cristo murió. Esto tiene que quedar claro, porque hay muchas doctrinas que dicen que Cristo no murió en la cruz, ¿sí? Que Cristo tuvo un shock y se desmayó y no murió en la cruz, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener cuidado porque para que nuestra fe valide todo esto que estamos diciendo, ciertamente creemos que Cristo murió en la cruz. Cristo pagó el precio como ese animal, ¿sí? Como dijo Juan cuando lo vio, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Cómo Juan va a decir eso? Ahora que ustedes conocen lo que se hacía en ese altar, pueden entender por qué Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo, ese Cordero, como inmolado, que dice Isaías 53, fue llevado al matadero, a ese lugar, a ese altar. La cruz representa para nosotros, donde Cristo murió y derramó su sangre. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un Cordero que Dios se proveyó. ¿Sí? Dios se proveyó un Cordero. Dios mismo tomó forma de hombre, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ese fue el Cordero que Dios se proveyó para hacer expiación, como se hacía en este mobiliario que era sombra de lo que fue la cruz de Cristo. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Sí? Y ese sacrificio que nosotros decíamos de la sangre, de la importancia de la sangre, ellos lo hacían continuamente. ¿Sí? Cada año, ¿sí? Y todos los días por diversas cosas, pero Cristo dice la Biblia que murió una sola vez. ¿Sí? Para hacer una sola vez. Y cada vez que conmemoramos la cena del Señor, recordamos su muerte, no hacemos que Cristo muera de vuelta, como siempre nos explicaron. ¿Sí? La cena del Señor es conmemorar lo que Cristo hizo, no volver a matar a Cristo, ni nada de eso, porque Cristo murió una sola vez. Y esto no tiene que quedar claro a todos los creyentes. Cristo murió una sola vez por pecados de toda la humanidad, de todos aquellos que creen en Él por su único y suficiente Salvador, que puede hacer expiación por su pecado y limpiarlo realmente. ¿Por qué? Porque esto, lo que hacían los israelitas en el cielo, lo que tienen que hacer continuamente, porque la mancha seguía. ¿Sí? En cambio, con Cristo, esto ya no es así. Ahora, el Señor en Levítico, seguimos. ¿Sí? Otra vez. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Este es un texto que refuerza todo lo que venimos aprendiendo, ¿sí? Que tenía que haber derramamiento, la remisión no se obtiene por esfuerzo humano, ¿sí? No es por algo que yo mismo puedo ser salvo. ¿Sí? Dice que somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque hubo la gracia de Dios de sacrificar a su Hijo como cordero sin mancha para limpiarnos de nuestro pecado. Ahora, este altar o este sistema llamado tabernáculo donde Dios ideó algo, figura de lo que sería Cristo, nos sirve a nosotros para entender la mente de Dios.
de cómo Dios marca a su pueblo, porque Dios escogió al pueblo de Israel para que sea su pueblo, sea una nación santa. Porque y Él es un Dios que a veces santo. O sea, pero Cristo nos escogió a nosotros como iglesia, porque Él es la cabeza. Si crees en Cristo, pasás a formar parte de esa iglesia, vas a formar parte del pueblo de Dios, Cristo. No tenemos que ver con eso. ¿Sí? Para entender la diferencia. Una cosa es la iglesia, el pueblo que Cristo ganó por su sacrificio en la cruz, y otra cosa es el pueblo de Israel que Moisés, por mano de Dios, sacó de Egipto. Son dos cosas distintas, para que no se nos mezclen, como siempre le decimos a los nenes, o en la escuela que nos dicen, las peras con la manzana. ¿Sí? ¿Está claro? Venimos a la iglesia a aprender. ¿Sí? Una cosa es la iglesia, nosotros los que hemos creído, los que somos del Señor, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y otra cosa es Israel, el pueblo que Dios escogió, ¿sí? Que Dios escogió, Jehová escogió, ¿sí? Para que se haga. Ahora, vemos más adelante, muchos años después, que Jesucristo vino, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí empieza lo nuestro, nuestra marca, nuestra gracia, nuestro favor, de formar parte del pueblo de Dios a través de la iglesia, como, así como injertados, como dice la palabra. Fuimos injertados en el árbol bueno, en el árbol de vida, fuimos injertados como iglesia. Porque nosotros, ¿qué teníamos que ver con Israel? ¿Qué teníamos que ver con el Medio Oriente? Con las cosas que pasan allá. Nada. Y más lo que somos acá, del sur. Nada que ver. Menos lo que tienen Europa normalmente, pero Dios diseñó un plan para toda la humanidad. Y en esa sangre, ¿sí? Que muchas veces cuando nos pasamos, cuando viene la cena del Señor, que tomamos el vino que es figura de esa sangre, ¿sí? Es el nuevo pacto, porque Dios hizo un nuevo pacto, ¿sí? Una vez hablamos de los pactos de Dios, que Dios es un Dios de pacto. Bueno, esa sangre representaba un nuevo pacto. Esa sangre derramada de Cristo para nosotros, ese es el nuevo pacto, ¿sí? Ese pacto que tiene una importancia trascendental para nosotros, ¿sí? Dios nos dio la posibilidad de esto. Dios le dio a Israel la posibilidad de tener esa sangre a través de ese cordero o ese animal que se va para sacrificar. Dios le da a la humanidad hoy, 2026, a través de la persona de Cristo, la posibilidad de reconciliarse por la sangre que ya derramó Cristo en la cruz. No hay otro pacto, no hay otra forma, ¿sí? Dice Hebreos 22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. La próxima, Lucas, ¿sí? Una más, ¿sí? Dice, ay no, ¿qué pasó? Volvemos. Dice, la sangre de Cristo trae perdón verdadero. ¿Sí? Ahora ustedes pueden responder por qué trae perdón verdadero. Porque el cordero no traía el perdón, ¿sí? Estaba la traída, pero no limpiaba realmente el pecado del pueblo, mantenía ese pecado. Ahora, la sangre de Cristo sí trae esto. Y vamos a ir a 1 Pedro. 1 Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Y también nosotros podemos pensar como humanos, ¿sí? Que el oro y la plata pueden tener valor, pero para Dios eso no tiene valor, son cosas corruptibles, ¿sí? Son cosas que tal vez para nosotros pueden tener valor, pero para limpieza de nuestros pecados, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Sí? Y dice que la sangre de Cristo es preciosa, ¿sí? ¿Y por qué la sangre de Cristo es preciosa? Porque es la sangre de un cordero sin mancha.
que fue derramada por el Hijo de Dios hecho hombre, ¿sí? Porque tuvo valor perfecto delante de Dios. ¿Miren por qué es preciosa, no? Porque logró una redención que ningún sacrificio antiguo podía lograr. Tal vez nosotros no medimos el diferencial, ¿no? de valor de esto. ¿Por qué? Porque no, tal vez podemos pensar, no estuvimos ahí. Como dijo, yo no vi a Cristo la cruz crucificada. Ninguno lo vio. ¿Sí? Nadie vio a Cristo. Pero lo creemos por su palabra. Y eso es lo preciado de la fe. De tener fe. De tener fe que esa sangre es suficiente. Que Cristo fue el sustituto perfecto, ¿sí? Que pudo hacer perfecto delante no de los hombres, porque ya dijimos, a nosotros vino y nosotros no la recibieron. Cristo lo hizo perfecto delante del Padre, ¿sí? Y pensaba, ¿no? en ese templo o en el tabernáculo o en el que decía uno que iban a construir los israelitas ahí o los judíos en Israel. Nosotros no vamos a estar ahí. La gloria de Dios no va a estar ahí, como estaba en ese lugar, como estuvo en el templo de Salomón. Nosotros vamos a estar con el Hijo en la gloria. No sé si captamos el diferencial de lo que representa la sangre de Cristo. La posibilidad que brinda ser alcanzado por esa sangre preciosa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y tiene poder hoy, 2026, de limpiarte de todo pecado, de poder restaurar esa relación rota que tú tenés con Dios, ¿sí? Y de entender lo sencillo que es el Evangelio, porque de eso habla el Evangelio. El Evangelio habla de redención, de esa simpleza de que la sangre de Cristo, ¿sí?, nos limpia continuamente y perpetuamente de todo pecado si creemos. No necesitamos más. No necesitamos hacer ritualismo. No necesitamos llevar ni presentarnos ni confesarnos delante de ninguna persona, ni tener intercesor, porque ya Cristo fue nuestro medio, nuestro puente entre nosotros y Dios. Él, el Cordero sin mancha, que derramó su sangre, esa sangre preciosa que es más que el oro y más que la plata. Es incalculable a nuestro entender porque no lo podemos pagar. No podemos pagar que Cristo derramara de su sangre por cada uno de nosotros. Imposible para nosotros. Por más que le metamos religión, ¿no? Porque el hombre, a todo lo que intenta acceder a Dios, hace una religión, hace un ídolo, hace una imagen, hace una estatua, hace algo que adora y le llama a eso Dios, pisoteando la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando entendemos eso, todo eso, ¿sí? Yo creería que si hubiese tenido en mi casa alguna estatuilla, algo de esto, lo hubiese arrojado a la basura, lo hubiese quemado, porque es un ídolo, no tiene nada que ver con Dios. Es la sangre de aquel que murió por cada uno de nosotros, esa sangre, ¿sí?, que está efectiva hoy para aquel que aún no tiene a Cristo. ¿Sí? Puedo estar asistiendo a la iglesia, puedo estar viniendo, me pueden estar trayendo y diciendo que venga, pero no tengo esa sangre en el dintel de mi corazón. ¿Sí? Porque también es figura de eso, que cuando pase el castigo, la paga, el pecado es muerte, cuando pase el ángel de la muerte, no va a haber sangre, entonces ¿qué va a pasar? Me voy a morir, me voy a separar, porque la Biblia muerde es separación eterna, es estar alejado de Dios. Separado, si me muero hoy, ¿a dónde me voy? Si la sangre está en tu corazón, si creíste en Cristo, te vas al cielo, a la eternidad con Dios. Pero si no está, ¿sí?, te vas al infierno. Estás condenado por toda tu eternidad porque rehusaste y pisoteaste la sangre del Hijo de Dios, el cual murió por vos. Qué sencillo, ¿no? El Evangelio lo entendemos todos. ¿Podemos entender esto? Es muy fácil. Es muy sencillo porque Dios lo hizo sencillo. No nos dio ese ritualismo tan
especialmente hecho para Israel. ¿Sí? Y miren que la tenían sencilla, ¿no? Tenían que traer un animal y otro lo mataba y ellos ya estaban bien, ponían la mano nomás. Pero lo tenían que hacer continuamente. Y así todo, con el tiempo, se empezaron a quejar de los animales que tenían que traer. Traían lo peor que tenían, no la perfección, lo peor. Y así todo, Dios nos seguía redimiendo un año más del pecado que tenían. Que no nos pase a nosotros como creyentes de menospreciar, una vez que entendimos el mensaje, esa sangre de Cristo, de vivir livianamente, de vivir una vida que no lleve fruto, que la sangre que nos rescató de una vana manera de vivir, ¿sí? Que nos rescató de esas cosas que eran corruptibles, que tal vez en algún momento anhelamos como oro, plata y todo lo que puede este mundo ofrecer, que es vano y no nos sirve para llegar al cielo. Menospreciemos la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque no es una cruz, no es una imagen. No es la imagen de la cruz pegada en el auto o en algún lado. No, es la sangre, lo que representó la sangre, el valor intrínseco de la sangre de Cristo, que tiene poder y sigue teniendo poder 2026 años desde que pasó allí para rescatarnos, para limpiarnos, para estar presente y estar hoy sentados aquí escuchando esto. Que tal vez es una historia que tenemos que aprender porque es figura, como dijo Hugo, es figura de lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo que va a pasar cuando Israel haga su templo. Pero nosotros no vamos a estar ahí, nosotros no vamos a estar con el Señor. Porque ya estamos salvos si hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. Ahora, en el tabernáculo, en ese que estamos aprendiendo, ¿sí? En el tabernáculo había límites, ¿no? Todo tenía un límite. El tabernáculo tenía un límite, estaba rodado por pasas, el telón del cerco que tenía, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? Había un atrio, un lavastro, el lugar santo, el velo, el lugar santísimo. Todo enseñaba distancia, separación, ¿sí? Todo había alguna separación. Habían personas, no todos podían servir dentro, ¿saben eso? ¿Se acuerdan de eso? No todos podían servir dentro del tabernáculo. Había una tribu especial de los levitas que eran los que tenían que servir dentro del tabernáculo y ellos se ocupaban de eso, ¿sí? De eso exclusivamente. Eso era el antiguo sistema, ¿sí? Como dijimos, nosotros no estamos en eso, ¿sí? Nosotros estamos en el nuevo trato que tiene Dios para con nosotros. En la gracia, en el favor, esto que recibimos por creer. Ahora, para ir cerrando la idea de esto, a ver, Lucas. Sí, no hay preguntas, ¿no? Aplicación para la iglesia. ¿Qué debe producir este mensaje en nosotros? No minimicemos el pecado delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no minimizar el pecado de Dios? Porque tal vez para nosotros, como dijimos al principio, el pecado es chiquito, ¿no? Me robé algo, hay una verdulería, ¿no? Cuando tiene una verdura, una fruta, hay un libro que dice que no hagan eso. Robé algo de trabajo, engañé a mi compañero, a mi compañera, mentí, ¿sí? Dije que iba a hacer tal cosa y no la hice. ¿Sí? Muchas cosas son pecados, digamos, chiquitos que nosotros pensamos. Pero dice, no minimicemos el pecado delante de Dios. Si la sangre de Cristo está con nosotros, no tenemos, ¿sí? No confiemos en obras religiosas para limpiarnos. No hay religión posible, ¿sí? Siempre hablamos de que no existe la religión, siempre existe la relación con Dios. Tener una relación personal con Dios. ¿Y qué hace que eso sea visible? Que tengo que tener comunión con Dios todos los días. No solo cuando vengo a la iglesia, no solo cuando invitan a una actividad. Tengo que tener comunión diaria con el Señor. No es una religión, no obligamos a hacer esa liturgia, sino tenemos que vivir agradecidos, reverentes y apartados para el Señor. Tenemos que acercarnos a Dios solo por Cristo y su obra
Perfecto, ¿sí? Nos fuimos rescatados, como ese himno. Sí, sí. ¿Sí? No es un negocio, ¿no? Si no, serían, los ancianos serían multimillonarios. Creo que como nuestras iglesias, esto no es un negocio. La fe, la creencia que tenemos no es un negocio. Venimos acá a la iglesia para edificarnos, para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es, en líneas generales, lo que practicamos, lo que hacemos siempre. ¿Sí? Próximo. ¿Sí? He comprendido la gravedad de mi pecado, estoy confiado en mis obras o en la sangre de Cristo. Y esto guarda con esto, porque muchas veces confiamos más en nosotros que en la sangre de lo que Cristo hizo por nosotros. Vivo como redimido, limpio y apartado para Dios. ¿Sí? La sangre del Cordero no solo perdona, abre el camino a Dios. Y eso pasaba ahí cuando Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan del templo de aquel que no era ese templo de Salomón, el otro templo? ¿Sí? De poca monda, el velo del templo se rasgó de punta a punta. Se abrió el lugar, ya no había separación. Ya hizo perfecto Dios la entrada hacia su lugar. Y cuando entendemos eso a través de la figura, porque si no conocemos el tabernáculo, mucho menos vamos a entender el templo y mucho menos vamos a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vemos que el derramamiento de sangre, porque Él murió, nos abrió la entrada a Dios. ¿Sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió, abrió la entrada y está presente aún, invitando a aquellos que aún no son de Él. ¿Sos del Señor? ¿Vivís conforme a lo que Dios pide? ¿O no? ¿Sí? Cada uno sabe, ¿no? Yo no vengo acá a juzgar a nadie, ¿sí? Sino que entendamos como conclusión qué significa que el pecado es grave. Cada uno sabe, ¿no? Cada uno sabe. Y cada uno maneja su nivel de tolerancia en cuanto al pecado. En cuanto a lo que hace, cómo vive, a lo que dice que hace y no hace, ¿sí? Por omisión, se olvida, ¿sí? ¿Qué significa que Dios se proveyó un sustituto? Como había él. ¿Qué significa eso? Que Dios proveyó que su Cordero, a Cristo, como sustituto por nosotros, porque si no, estaríamos condenados, ¿sí? Por toda la eternidad del infierno por nuestros pecados, no nos podemos salvar solos. Significa que en Cristo hay perdón y redención verdadera. Primero y principal y fundamental. Solo en Él, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. No hay otro. Significa que ahora hay acceso a Dios y una vida nueva para el que cree. ¿Sí? El que cree en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo eso es posible por la sangre, no por otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo un poco la doctrina, lo que aprendemos, lo que enseñamos de esa figura, pero sobre todo sobre la cruz de Cristo, donde Él murió. La sangre del tabernáculo anunciaba una promesa. ¿Sí? La sangre de Cristo cumplió esa promesa, de quitar para siempre el pecado, de limpiarlo. Lo que antes era una sombra, hoy es una realidad en el Evangelio. El Evangelio de Dios es una realidad, aunque muchos no quieran creer. Esa buena noticia de parte de Dios es una realidad para aquel que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal. ¿Sí? Y miren qué importante que es el Evangelio. Porque muchas veces decimos, no, bueno, sí, hoy escuché el mensaje, me gustó cómo hablaba, pero bueno, todavía no voy a tomar la decisión porque estoy esperando un poco porque tengo que resolver otras cosas, tengo otros pendientes. ¿Sí? Y muchas veces decimos, tal vez no tengas más tiempo, tal vez no tengas más oportunidades de aceptar a Cristo, ¿sí? O de vivir una vida como Cristo quiere. Yo les aseguro que una cosa es vivir la vida con Cristo y otra es sin Cristo. Aquellos que vienen de cuna de creyentes y que siempre escucharon el mensaje, que fueron creyentes de chiquito, son muy bendecidos. Pero aquellos que no hemos venido de una cuna de creyentes y que hemos conocido el Evangelio de grande, no sabemos la diferencia que hay.
Es muy diferente. Es muy diferente levantarte y no saber qué hacer, a quién pedirle, a quién guiarte, hablar a Dios como el tata, el viejito, el barba. Muchas veces le dicen de muchas formas a Dios, sabiendo que estamos en un techo, porque eso no tiene ninguna efectividad. Pero si oramos en el nombre de Cristo, oramos en el nombre de aquel que derramó su sangre, esa sangre, ¿sí? Fue vista por Dios. Dios dio a su Hijo morir y derramar su sangre por sus enemigos. ¿Entendemos la importancia que alguien muera por sus enemigos? ¿Quién pone su vida por sus enemigos? Solo Cristo. ¿Sí? Ese Cordero. Hoy, para cerrar, la pregunta no es si conoces la doctrina de la sangre, lo que vimos, sino si has confiado realmente en la sangre de Cristo. No en tus méritos, no en tu religión, que tal vez digas soy cristiano, soy evangélico. Es un rótulo, es una etiqueta eso. No en tus propios esfuerzos, sino solo en Cristo. ¿Sí? Solo en Cristo. ¿Sí? Y si has sido lavado por su sangre, vive como un redimido, con gratitud, con santidad, con humildad, con adoración. Si esto no está en tu vida, si esto no está, o tenés dudas en alguno de estos puntos, ¿no? Podemos charlar, podemos hablar, revisar, repasar tu salvación, ¿sí? Porque esto tiene que fluir como fruto del Espíritu en la vida de un creyente, ¿sí? Ser agradecido, vivir en santidad, en humildad, ¿sí? Y adorar al único Dios verdadero, ¿sí? Que hizo todo para que fuese salvo. Te proveyó, ¿sí? Se proveyó el Cordero, como harán Isaac. ¿Dónde está el Cordero? Dios se va a proveer, Dios ya se proveyó. Se proveyó de su propio Hijo, ¿sí? Para que ese fuera el Cordero de Dios, único y definitivo que quita el pecado del mundo. Vamos a hablar, para terminar, y repasando lo que hoy vimos, a la luz de lo que venimos aprendiendo, los invito a que lean la Biblia, que lean los textos que hemos repasado y que se hagan preguntas y nos hagan preguntas, ¿sí? Para que todos sigamos aprendiendo, conociendo más del Señor. No es solo venir a escuchar solamente, sino a llegar a la casa y buscar Levítico, buscar Primera Pedro y ver dónde se relaciona, buscar el índice de la Biblia, los textos que hablan del altar de sacrificio, por dónde vamos, ¿sí? Si ustedes quieren, armamos un cronograma de temas, se los pasamos, para que vayan siguiendo y para que tengan los textos, ¿les parece? Eso, vamos a armar un índice con los temas que vamos a hablar los hermanos durante el año, ustedes también van leyendo, ¿sí? Próximo sábado lo voy a traer, se lo vamos a compartir. O si quieren algunos, se les paso al WhatsApp de la iglesia y ahí también nos van a ver. Así que estemos aprendiendo continuamente de este tema, porque son, como dijo vos, son temas actuales. O sea, depende de Dios lo que pasa en Medio Oriente, pero nosotros ya tenemos que tener, como siempre decimos, en nuestro bolsillo la salvación, porque si el Señor viene, nos vamos a poner en una abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre en nuestro corazón, la sangre que nos limpia todo pecado. Pero si no la tenemos, ojo, prestemos atención, porque no nos vamos a poder decir, no, yo no tuve tiempo de escuchar, yo no tuve tiempo de pedir el perdón de estar aquí. ¿Sí? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este Cordero sin mancha que murió por cada uno de nosotros así en la cruz, derramando esa sangre que hoy nos limpia de todo pecado, que nos hace acepto delante de tu presencia, justificados delante de ti, podemos hoy elevar una oración, podemos agradecerte por tu iglesia la posibilidad que nos das de predicar el Evangelio, cumplir tu mandato, de anunciar a toda criatura el mensaje de salvación. Gracias porque estamos aquí todos juntos y ahora pedimos que nos guíes, que nos
nos guarde de todo mal y morir en su iglesia, y que bendiga a los animales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.